aprender de cómo esa madre, ese molde, ayude a ese ser humano a que sea una persona con salud mental. ¿Qué significa eso de que sea una persona con salud mental? La persona con salud mental no hace violencia. ¿Por qué? Porque la persona con salud mental tiene una condición que se llama el autocontrol. Se controla. Resuelve las situaciones dialogando, no con las manos, golpeando a la otra persona, o con armas blancas, o con revólver, o con un palo, con lo que le han dado a muchas madres que las han mandado a la otra vida. Pero eso es porque esa persona no tiene salud mental. Porque si tiene salud mental, puede encontrar a esa mujer con otro hombre, como un paciente que yo recibí, y le dijo simplemente: usted se sale de esta casa así desnuda, y a él también lo sacó desnudo. Y fue a mí para que le ayudara a olvidarla porque él la amaba, pero no seguía con ella. Eso significa autocontrol, eso significa salud mental, eso significa que al psiquiatra no van las personas porque tienen una enfermedad de que es psicótico, que está loco. No, al psiquiatra hay que ir cuando duele el alma también. Ese señor le dolía el alma, y en vez de matarse, como hacen muchos por no ir al psiquiatra, porque al psiquiatra se va, repito, porque está loco, entonces él fue para que le quitara la tristeza, porque es una persona que no iba a pensar en matarse tampoco, porque él tiene salud mental. Pero eso no viene de la nada. Para una persona poder hacer un afrontamiento adecuado de las vivencias traumáticas de la vida y no matar o matar a otro, necesita tener una esfera afectiva saludable, sana. ¿Qué quiere decir eso? Que para esta persona tener una buena esfera afectiva, con capacidad de hacerle frente a las angustias de la vida y no sucumbir ni mandar a nadie al cementerio, necesita haber tenido una madre y un padre también, pero ya estamos hablando de la madre, así que vamos a aguantar todo lo que sea, lo que le toca a esto que se llama la madre. Una madre que haya nutrido esa esfera afectiva quiere decir que desde que ese hijo llegó a su vientre, lo quiera. Oigan bien, hay que amar a ese hijo desde que llegó al vientre, y para eso se necesita lo que luego va a salir acá, que abundaré un poquito más. Ese amor a ese hijo también tiene que continuar expresándose con la boca, con las manos. ¿En qué sentido? Que esa boca de esa madre le exprese a ese hijo que lo quiere, le exprese a ese hijo. No lo que yo escuchaba de muchas madres en el hospital de niños, que le decían: me tiene con J, bien llena. Oiga, no lo soporto. Al grado que yo, con mi experiencia ya, dejaba a la madre que hablara primero y el niño lo dejaba fuera, para que el niño no escuchara una vez más todo lo que él escuchaba en la casa. ¿Por qué? Porque como psiquiatra yo sé que eso le hace daño a su salud mental. Es decir, las palabras de una madre, el poder de la palabra, señores, es un poder que construye salud mental o destruye la salud mental. Esto realmente es fundamental, el que un niño reciba palabras que edifiquen su salud mental, no que se la destruyan. En vez de bendiciones, hay niños que reciben lo contrario. En vez de yo te quiero, hay niños que reciben otras frases. Entonces, esto que quede claro: las manos, la boca de una madre han de ser para apoyar su salud mental. Las manos que sean fuentes de salud mental. ¿Cómo? Darle cariño al niño, protegerle. Gracias, maestro. Aquí tenemos
esa madre. Una sonrisa a un niño no es lo mismo que una mala mirada y un déjame tranquila. No es lo mismo. Comencemos por ahí. Mi hijo, que no estaba acostumbrado a que se le diera una mirada, ya ustedes saben lo que es cuando se le mira, se le da un mensaje analógico corporal con la mirada a una persona, a un niño. Él no estaba acostumbrado a eso. Y cuando, porque en España yo no podía pagar una persona que me ayudara, eso es muy caro allá. Aquí sí, desde que llegué a hacer la especialidad, entonces tenía una persona que me ayudara y ella le miraba así. Y eso lo encontraba raro. Él tenía 3 años y decía, mamá, ¿por qué tú me miras así? Ella me miró así. Y era que cuando él le pedía algo, ella le daba esa mirada y no se lo daba. ¿Qué quiere decir eso? Hasta la mirada de una madre ha de ser con amor para ese niño. De una persona que trabaja en una casa ha de ser con respeto a la salud mental del niño que esté atendiendo. Entonces, siente la madre, por favor, vamos. Aquí pongo, ser madre desde antes de la concepción es primero pensar el acto sexual y luego realizarlo. ¿Por qué? Promotoras, por favor, llévenme ese mensaje, háganme esa conferencia a esas jovencitas que están buscando embarazos no deseados. Díganle que el ser humano fue dotado primero de una mente para pensar o sea, la mente es lo que nos dignifica como personas, es lo que nos hace ser respetables. Personas que donde lleguemos no es la ropa lo que vale. Llegó un ser humano que se debe respetar y tratar bien porque llegó una persona que piensa, que tiene sentimientos, que le duele si le tratan mal. Entonces, por ese dotarnos a nosotros de una mente, tenemos que pensar antes de concebir a ese hijo y no que luego venga el embarazo que no se quiere. Ese niño va sintiendo desde el embarazo el rechazo de la madre, y yo recibí casos, evidencia médica, clínica, de que esa madre no lo quería, lo dejó, como dijo ella, que creciera por insistencia del padre. Y ese niño no succionó el seno de la madre. Desde que el padre le habló y le puso la agüita de glucosa en la boquita, seguido abrió la boquita del niño. Eso quiere decir, señores, que desde ahí hay que pensar en ese hijo. En esa esfera afectiva del niño se va nutriendo desde el momento mismo en que está creciendo en el vientre de la madre. Seguimos, por favor. Yo le tengo esa carita triste del niño ahí para que ustedes sepan que yo hubiera querido esa carita triste, también una carita de miedo, para analizar lo del himno a las madres. Nos disipa el miedo. Pues quiero que sepan que lamentablemente yo he recibido casos, y uno de ellos fue de esa niña, motivo de consulta. La llevan a la consulta porque la niña no puede dormir y la madre va en la madrugada y la niña la encuentra con los ojitos como si hubiese iniciado el día, y ella le pregunta, la niña no contestaba. A mí sí me dijo, y delante de la madre, que es porque ella considera que su madre es una bruja que se la va a comer, y por eso ella no tiene la confianza de cerrar sus ojos y dormir en su cama. Nos disipa el miedo, dice el himno. Entonces, si una madre le da al hijo con lo que tiene en la mano, que incluso ustedes saben que han habido casos que le han tirado hasta armas blancas, porque eso es lo que tienen en la mano. Entonces, mano sobre un niño engendra miedo, que es una condición que no es para una persona tener salud mental. Luego, cuando el desarrollo de esa personalidad tiene esa persona inseguridad en la vida, es una persona que no se atreve ni siquiera a buscar un trabajo porque le da vergüenza. Todo eso viene de esas consecuencias que trae el maltrato a la salud mental. El miedo viene por sensaciones de inseguridad y maltrato que vive el niño en el hogar. Cuando sus manos agreden el cuerpo de ese niño,
Hay que ver lo indefenso que es un niño frente a esa persona grande que tiene, dándole correazos en el suelo, o dándole con esas manos grandes, comparadas con las manos de ese niño, señores. En verdad que es una acción monstruosa el darle a un niño. Yo entiendo que nuestra cultura está, ¿verdad?, en nuestra cultura disciplinar con golpes. Yo considero que esa es una problemática que tenemos que cambiarla, porque la disciplina no es algo que debe dañar, debe corregir. Y de verdad que una parte de que haya violencia en la sociedad es el aprendizaje que hay de la violencia en el hogar. El tío le daba, no con las manos a ese niño que me llevaron, con los pies para ni siquiera bajarse a darle, digo yo, patadas era que le daba a ese niño. Entonces, después vienen las consecuencias de trastornos mentales, suicidio. ¿De qué viene la depresión y el suicidio? De ese maltrato a la mente, que ese niño en ningún momento se siente protegido, querido, y por tanto él no se quiere después. No fue porque la novia le dejó ni por tal cosa que pasó. Es el maltrato a una mente lo que hace que esa persona luego no tenga capacidad de hacerle frente a las frustraciones de la vida. Y por eso es el interés de que en nuestra cultura, yo tengo ese interés, cambiemos el maltrato por otro concepto que pongo aquí que se llama buen trato. ¿Sí es tan amable, por favor? Ahí adelanté, ¿verdad?, lo de la cultura. Se comienza hasta con un niño de meses, diciéndole pau, pau. Es la mano sobre el cuerpo de ese niño. Luego, si la mano se va sobre el cuerpo de otra persona en la sociedad, ¿de dónde viene? Del aprendizaje de la violencia. Desde ahí tenemos que dejar el pau, pau. Eso es violencia. Y luego el niño le da, y la madre le da más duro, o el tío, o la abuela, o el padre. Es decir, que tenemos que cambiar la actitud cultural de dar golpes, maltrato a los niños. Seguimos, por favor.